Bueno, quiero contarles que la construcción masiva de proyectos está impulsando a los países a preguntarse cómo podemos cambiar positivamente el mundo de manera eficiente y sostenible mientras cumplimos con los requisitos sociales. Por eso queremos saludar al ingeniero de soluciones para América en ESRI, Vinicius Villiers, quien nos contará cómo satisfacer estas necesidades sociales aplicando el contexto del mundo real con BIM, SIG y datos de diseño. Al ingeniero Vinicius, muchísimas gracias por acompañarnos en este gran evento de BIMCO 2022. Bienvenido. A ustedes y antes de más nada aprovecho para les felicitar por la organización del evento. Todo está muy chévere, los ponentes, los contenidos y les felicito. Muchas gracias por invitarnos a nosotros. Es un gusto estar aquí con ustedes. Vinicius, también quiero comentarles a los asistentes si tienen preguntas, inquietudes que vayan surgiendo en el momento en que Vinicius vaya exponiendo, pues pueden poner sus preguntas ahí en el chat y estaremos seleccionando un par de preguntas si nos da el tiempo. Entonces, ya el tiempo es de Vinicius y ya cedo el turno. Perfecto, muchas gracias. Entonces voy a compartir mi pantalla y solo voy a pedirles a ustedes que avísenme tan pronto puedan mirar mi pantalla. ¿Se puede? Perfecto, perfecto. Muchas gracias un honor muy grande para mí estar aquí para hablar un poco de este tema tan interesante y tan importante que es la integración entre BIM y SIG. Le agradezco a todos ustedes por el tiempo, por el interés y podemos decir que las dos disciplinas nunca han estado tan unidas y tan cerca como hoy. Y de esta forma aprovecho la oportunidad para preguntarles a ustedes que están me acompañando si ya trabajan con temas de SIG y BIM, ya están poniendo todos los proyectos que tienen en un contexto geoespacial, cómo se están aprovechando de toda esta evolución tecnológica que está trayendo los dos mundos más cerca uno del otro. Entonces, por favor, queden muy confortables en poner todas las dudas en el chat, las preguntas, hacer comentarios, compartir la experiencia que han tenido con este tema. Para mí va a ser un gusto saber un poco más de cómo están trabajando y cómo están involucrando todas esas cuestiones. Y al final de mi presentación, yo voy a responder las preguntas que tengan o hacer comentarios acerca de las preguntas. Y todavía si tenemos más preguntas en relación al tiempo o la capacidad, después tranquilo que yo voy a contactarles por email y de modo que ninguna pregunta va a quedar sin respuesta. Entonces, por favor, siéntanse libres para enviarme cualquier mensaje. Un gusto para mí sentirme como si estuviera en una charla, en una conversación, no solo como una única presentación en que yo les presento el contenido. Es una idea de compartir conocimiento con ustedes. Y bueno, como fue dicho, mi nombre es Vinicius Villiers. Yo trabajo para el escritorio de ESRI en las Américas, en Miami, como ingeniero de soluciones. Y para mí es particularmente un gusto hablar de este tema de BIM y GIS, porque antes de ESRI yo tuve la oportunidad de trabajar de manera muy cerca de este mercado y yo he trabajado tanto en los órganos públicos como privados. Entonces yo ya tuve la oportunidad de trabajar en una empresa de ingeniería haciendo proyectos, haciendo trabajo en campo, recolección de datos para construir los proyectos, haciendo análisis, trabajando masivamente con archivos CAD, por ejemplo, al paso que yo también tuve la oportunidad de trabajar en una alcaldía para hacer las análisis de los proyectos que llegaban, para saber si íbamos
hacer la aprobación o no. Entonces es un tema que, que me deja casi como emocionado. Y esta es la agenda que vamos a cubrir hoy, hablar sobre los desafíos de construir ciudades sostenibles, cómo la integración de BIM y SIG puede traer ventajas competitivas a todos los stakeholders involucrados en el proceso, cómo hacer la integración en la práctica y al final compartir próximos pasos para todos aquellos que tienen interés en profundizarse en el tema. Y Esri es el líder mundial en sistema de información geográfica y tenemos más de 10 millones de usuarios alrededor del mundo, soportando una infinidad de negocios particulares, privados, servicios públicos, gobiernos locales, estaduales, federales, organizaciones no gubernamentales también. Y es un honor, es un orgullo muy grande ser representado por Esri Colombia, en Colombia, y cualquier que sea la demanda que necesiten en Colombia, estoy seguro de que ellos le van a soportar de una forma muy exitosa. Y no solo en Colombia, pero en todo el mundo hemos visto una preocupación creciente para que las ciudades ofrezcan condiciones mejores para toda la población de una forma en que casi como nunca estuviera sob tanta presión como hoy. ¿Y por qué les digo eso? Que las ciudades están bajo tanta presión. Porque hoy la ciudad, el urbano, se comporta casi como un organismo vivo, recibiendo datos de sensores en tiempo real, de videos, de fotos, de comentarios en vivo en redes sociales. Entonces, yo puedo decir que nunca en la historia tuvimos tantas demandas y tantos datos y tantas informaciones generadas al mismo tiempo. Y es interesante porque con un montón de datos y informaciones que tenemos, podríamos tomar mejores decisiones una vez que nunca tuvimos tanta información disponible. Todavía, muchos de los retos antiguos permanecen, al paso que se agregan otros retos, frutos de una sociedad cada vez más volátil, de una sociedad cada vez más incierta, de una sociedad cada vez más compleja. Y nosotros, como planificadores, como constructores, como arquitectos, tenemos una gran responsabilidad en las manos. Una gran responsabilidad, porque no se trata solo de resolver los problemas que tenemos hoy, sino que pensar cómo queremos la sociedad, la ciudad, los espacios para las futuras generaciones, cómo aprovechar todos los recursos que tenemos hoy de forma sostenible. Es un reto grandísimo que tenemos en las manos. Y en este contexto, yo puedo decir que el BIM juega un papel fundamental para garantizar la mejor gestión de la información, no solo para ahora, como les decía, tenemos que resolver los problemas de ahora, de habitación, de movilidad y todos los otros temas que nos impactan diariamente, pero que el BIM está ayudando a crear como una base histórica de datos que podrá ser utilizada por todas las otras generaciones futuras también. Entonces, el BIM juega un papel fundamental para garantizar la mejor gestión de la información y una vez que en muchos de los escenarios, yo puedo decir eso porque yo trabajé en una empresa de ingeniería, de construcción de proyectos,
Y los profesionales, los analistas, los arquitectos, los ingenieros, muchas veces pierden más tiempo evaluando los datos a fin de garantizar que la información es la correcta, que es la más nueva, que no hay sobreposición de información, en vez de hacer el trabajo. Y saben muy bien que en este escenario de firmas de empresas de AIC, muchas veces tercerizamos parte de los trabajos. Entonces, es una empresa que va a hacer los estudios preliminares, la recopilación de datos en campo y después va a hacer la análisis y va a ser una otra compañía que va a hacer el diseño, una otra que va a construir. Después tenemos todos los retos del build, de la empresa que va a hacer la operación. O mismo si fuera solo la misma empresa, difícilmente va a ser el mismo equipo que va a hacer todas las etapas. Es casi como imposible, inviable. Por eso es que tenemos los especialistas, ¿no? Y estos hilos que ocurren en las compañías y que impactan todo el ciclo de vida de la información, del activo, de la infraestructura, y que impactan a la gestión de los datos y de la información, nos llevan a números alarmantes de que por cada 3 edificios construidos, uno no es 100% aprovechado. Y les explico. Esta pantalla aquí trae números eh, que, que son la realidad, que evidencian que para cada 3 edificios uno es prácticamente tirado a la basura por cuenta de la pérdida de la información y comunicación y gestión. Llegamos a números aterradores de que 30% de los materiales son desperdiciados, 40% de los proyectos están por encima del presupuesto, o entonces como 90% de los proyectos están retrasados. Eso fruto de toda esta pérdida de información, comunicación y gestión. Y no podemos más aceptar una situación como esa en un mundo con recursos cada vez más escasos y con cada vez más información, ¿no? Y si aún luchamos para mejorar los procesos constructivos, ¿qué pasa con la construcción de ciudades inteligentes? Aún luchamos para mejorar el ciclo de vida de un único edificio. Estamos mejorando mucho, mucho. Y estos números que estoy mostrando aquí son números alarmantes, pero que se puede medir porque tengo métricas. Imaginen ustedes lo que pasó con las otras construcciones de 30, 20, 10, 50 años atrás. Claro, muchas fueron perfectamente muy bien construidas y hasta hoy cuando veo una construcción de los años 30, 40, yo, yo quedo pensando, ¿cómo hicieron toda la gestión del presupuesto, la gestión del tiempo, la gestión del proyecto? Porque hoy aún luchamos. Y cómo era hace tanto tiempo, ¿no? Y como hoy tenemos las métricas, tenemos que usarlas a nuestro favor para que podamos proveer este futuro más sostenible. Y hoy simplemente no se puede considerar no trabajar con BIM y SIGI juntos. No puedo de forma alguna empezar un proyecto en la pantalla en blanco en mi CAD, por ejemplo. Y simplemente no puedo, porque en BIM yo tengo toda la información detallada de todos los activos de la ciudad, del ciclo de vida. Y en el SIG yo tengo la información contextualizada con todos los datos, capas de interés político, interés económico, interés social e interés ambiental.
Y es una cuestión de escala muchas veces y también una cuestión de traer todo el contenido en contexto y de poner todo el contexto en contenido. Entonces, si yo trabajo en una empresa particular y tengo mi base de datos histórica con todos los proyectos, ¿por qué no espacializarles todos, entender la dinámica? Y cuando voy a empezar un nuevo estudio, una nueva construcción, ya los tengo en un contexto geográfico que va a meter todas las informaciones que necesito. Y voy a ganar tiempo, voy a economizar dinero, voy a tener una mejor gestión de todo lo que es necesario para que yo haga la mejor análisis de riesgo, por ejemplo. O entonces, si yo soy de una institución pública, de una alcaldía, al final del día yo siempre voy a tener un sistema de registro, yo siempre voy a tener un catastro vivo y que a mí me toca poner la actualización de la construcción, que fuera un edificio, una casa, un puente. Y solo voy a agregar y añadir los datos de los azimuts, de las distancias y mantener un catastro multipropósito que sea pero básico. No, hay que traer toda la información del contenido para que yo tenga en una sola plataforma toda una gestión de los activos de una ciudad que me pueda crear alarmas, alertas y que me posibilite hacer análisis más rápidas y tomadas de decisiones. Y bueno, tenemos como 15 minutos para terminar, si estoy correcto, y a mí me gustaría les mostrar una demostración que va a cubrir un poco de este flujo de trabajo de la integración de SIG y este es un ejemplo que a mí me gusta mucho particularmente y es un ejemplo de Esri. Nuestra oficina principal queda en California, en una ciudad que se llama Redlands, cerca de Los Ángeles, y este es el campus. Entonces, es un campus muy, muy, muy lindo y les invito a ustedes, una vez que tengan la oportunidad de hacernos una visita, conocer la estructura y todo el campus que tenemos aquí. Él fue proyectado de una forma que respetase todo el entorno local, los barrios locales, los vecinos, y de una forma inteligente que todos los predios se conectan y son inspirados en formas de la naturaleza. Por ejemplo, aquí es el predio principal, como pueden ver, y nosotros teníamos la intención de hacer una nueva construcción aquí, que fue llamada de Building E, el predio E, que iba a, a tener el equipo de soporte, Professional Services, de entre otros equipos aquí, al paso que aquí también se construirá una nueva estación de tren. Entonces, casi como el nuevo edificio iba a ser la puerta de entrada para la estación de tren, de todos que ahí llegasen en Redlands, ya iban a tener una primera impresión de Esri. Y a nosotros nos interesaba hacer una construcción sostenible, conectada con la ciudad, conectada con todos los conceptos del campus. Y ahí nosotros utilizamos nuestras propias tecnologías de GIS y BIM para cubrir todo el ciclo de vida del proyecto. Entonces aquí es un ejemplo donde tengo el as-built de mi campus y puedo mirar desde un webback. Y una vez que pongo mi proyecto en contexto geoespacial, hay otros insights que yo puedo traer. Entonces, esta es la ubicación propuesta del BDI, donde iba a quedar. Y desde el punto de vista geográfico, podemos hacer un montón de análisis que van a traer impacto a esta construcción, como cuáles son las carreteras más cerca, las calles, los servicios de utilidad pública, cómo es la cuestión de la seguridad, la criminalidad, los hospitales más cercanos, las policías. Y si fuera una construcción comercial, por ejemplo, ¿cuáles son los atractivos
dónde estas personas que van a vivir o trabajar aquí van a comer, van a hacer ejercicios, van a salir de fiesta, cuál es la distancia, cómo eso se relaciona en la dinámica urbana. Entonces son todas cuestiones que se puede traer a un ambiente SIG y evaluar cómo va a ser el futuro de las relaciones, de las interconexiones, todo el impacto que una simple construcción tiene en la dinámica de la ciudad. Que tuvimos un problema pequeñito y estaba diciendo justamente de la cuestión de la ubicación y el impacto local que va a traer incluso en la economía y de los locales que pueden se beneficiar o no de la construcción de un nuevo edificio. Y una vez que elegí la ubicación, es muy interesante traer los datos geográficos que van a impactar la construcción. Entonces aquí yo tengo como una primera idea, disculpa, creo que alguien está con el micrófono abierto. Perdón, creo que hay alguien con el micrófono abierto. Hola, creo que ahora sí. ¿Aún me escuchan todavía? Vale. Retos de una presentación en vivo y se puede comprobar que estamos en vivo en este exacto momento haciendo la presentación, la charla con ustedes. Entonces, bueno, yo puedo traer en contexto la construcción que deseo hacer. Aquí hay un estacionamiento, por ejemplo, de facto era un estacionamiento, y ahí desde el SIG, desde una base de datos consolidada, una base de datos común, esto es lo que el SIG puede proporcionar a mí, a mi equipo. Entonces tengo una serie de informaciones de servicios públicos aquí que hay que analizar, hay que hacer el análisis. Claro, yo puedo añadir, agregar estos datos en el software de ingeniería, pero es interesante que estén consolidados en una base única y que sea una base de información geográfica. Y aquí el SIG va a hacer mucho más el papel de la gestión de la información, de la disponibilización, pues las análisis, el proyecto, el estructural, las disciplinas, yo voy a continuar haciendo en el software CAD, en el software de ingeniería, pero la etapa previa de la evaluación hay que empezar por el SIG. Y eso es lo que hemos observado en todo el mundo. Yo empiezo con los datos en SIG para entender el contexto, los traigo después a un ambiente CAD para hacer el proyecto, ambiente BIM, con los productos que yo utilice. Y una vez que yo he hecho el proyecto, voy a poner nuevamente en GIS, porque en GIS es el sistema de gestión. Y aquí tengo la Building E que yo he mencionado, y donde están los servicios públicos, y ahí si hago clic en la línea, por ejemplo, puedo ver que se trata de una capa de agua. Tengo las informaciones del diámetro, del material, cuál es el daño de la construcción, por ejemplo. Hay una serie de otras informaciones y es interesante que de acuerdo con la disposición de los servicios públicos, yo pueda hacer alteraciones en mi proyecto de forma que quede más sostenible. Y yo puedo traer y activar otras capas que van a impactar directamente, como la planificación del uso del suelo, por ejemplo, ver si estoy de acuerdo con las directrices de la ciudad. Y esos son productos que se pueden integrar entre CAD y SIG, entre BIM y SIG, a través de herramientas, por ejemplo, que tenemos integración con Autodesk. Se puede añadir estas capas en mi software CAD, hacer el trabajo, hacer el proyecto, y si hago alguna alteración en cualquier información que sea, va a reflejar en el SIG y el opuesto también, porque estoy tratando de informaciones aquí como servicios publicados en web y no más lidando directamente con el archivo. Entonces puedo traer todo esto para el contexto del software de proyecto, utilizo las informaciones, hago cambios y después eso se refleja aquí
y el opuesto también, con todas las integraciones que tenemos hoy. Entonces se trata de trabajar con una única base de datos común y que va a soportar todos los equipos desde que se comienza el proyecto. Y aquí, una vez que hicimos todas las evaluaciones, esta fue la planta final que fue diseñada. Al paso que, no sé si tengo algún problema con mi internet, voy a dejar aquí cargando, después voy a regresar. Y hacer el monitoreo de toda la evolución y hacer un link, un enlace con mi sistema BIM. Entonces, si desde el punto de vista de un trabajo de geoprocesamiento, geotecnología, yo constaté, yo miré que estoy con problema en una parte de la construcción, eso va a afectar la fecha y va a afectar el presupuesto desde el punto de vista técnico, después de se mover el dron. Yo puedo hacer este análisis y eso va a refletir en el BIM de una forma que ellos siempre van a trabajar en conjunto. Se puede observar en campo, va a estar refletido, va a reflejar en el BIM. Y también puedo generar proyectos muy realísticos como este mesh que llamamos, para que todos los involucrados, los interesados puedan acceder los detalles, acompañar cómo evoluye la construcción. Y puedo crear también modelos y análisis 3D, como este ejemplo aquí del campo, de la Building E. Y estar aquí en un segundito y entender cómo va a ser el impacto en toda la dinámica local, en los barrios, los vecinos, porque hasta ahora yo estaba haciendo análisis de cómo lo que existía iba a impactar mi obra, las leyes, las zonas, los servicios de utilidad pública, pero una vez que yo construya mi edificio, ¿cuál es el impacto que eso va a traer para los linderos en términos de la sombra, por ejemplo, en términos de las calles, en términos de acceso a las carreteras y mismo en términos de la línea de visión? Si hay algún atractivo natural y mi construcción es muy alta, por ejemplo, puede traer algún daño a esta población, ¿no? Y aquí les muestro un poco de cómo quedó el proyecto final de la construcción, que es muy, muy linda. A mí me encanta muchísimo. Y si hago clic, por ejemplo, en el techo, tengo todas las informaciones de BIM, como la familia, los materiales, cuál es la disciplina, finalmente cuál es el archivo que está reflejado aquí, como el archivo Revit, por ejemplo, las fechas, al paso que ahí caminamos para el concepto de crear realmente un género digital, ¿no? Y otra cuestión muy interesante es hacer todo que se puede trabajar perfectamente en este universo de integración entre BIM y SIG, es verificar la evolución del proyecto a lo largo del tiempo. Entonces aquí tengo el proyecto final de 2021 y cómo quedó, por ejemplo, pero puedo volver en tiempo y mirar otras fechas de 2020, cómo estaba, 2019, por ejemplo, y estar conectado con dispositivos IoT para hacer el monitoreo del equipo en campo, para trabajar con despachos, con órdenes de servicio, por ejemplo, todo en un ambiente. Voy a aprovechar el mejor de los dos mundos. Y en tiempo de proyecto, por ejemplo, hay cosas que solo voy a saber en campo cuando estoy haciendo literalmente la construcción.
Y eso va a demandar a mí hacer alteraciones y cambios en el proyecto BIM, en la documentación que se van a reflejar en el presupuesto, en las fechas, en los plazos. Y, y hay soluciones hoy, incluso como ArcGIS GeoBIM, por ejemplo, en que yo pueda hacer una conexión entre las nubes de Esri y la nube de Autodesk, de una forma que yo pueda acceder a todos los datos BIM desde mi GIS, no solo las informaciones de la capa, como yo he mostrado ahorita, sino que mirar los documentos, todos, con los detalles, las plantas, las fechas, y eso trae una ventaja competitiva muy grande, porque muchas veces los tomadores de decisión no precisan ser o no necesitan ser un especialista BIM y quieren tener una posibilidad de tener una visión más visual, siendo redundante, ¿no? Y ahí se puede acceder a todas las informaciones. Perfecto. Y ahí se puede acceder a toda la información desde un único sistema. Si hago cambio en el GIS, va a reflejar en BIM. Si hago en BIM, va a reflejar en el SIG también todavía. Y finalmente, el último ejemplo que me gustaría mostrarles a ustedes, también en la ciudad de Redlands, pero desde el punto de vista de un tomador de decisión, es que yo puedo poner todo en contexto una vez que yo tengo normativas y sé que Colombia está muy avanzada en esta temática de normativas BIM para hacer una mejor evaluación de lo que fue propuesto. Porque hasta ahora yo estaba entendiendo el contexto desde el punto de vista de la construcción, pero desde el punto de vista de la alcaldía, de quien va a tomar decisiones si se puede construir, no se puede construir, por qué. Es vital para mí tener un sistema único donde voy a poner todos los datos en contexto y mirar también si está respetando las zonas, el número de piso, cuál va a ser el impacto económico, social de esta obra. Porque al final del día tengo el BIM, pero todo va a un cadastro unificado, que se puede trabajar con 3D, con la integración de los sistemas. Y para finalizar mi presentación, ya que creo que falta como un minutito ahora, no soy solo yo que está diciendo que es esencial trabajar con la integración de los dos, sino que hay estudios que ya comprueban la optimización que se puede traer cuando trabaja con una única base de datos común, con todos los equipos accediendo y trabajando en este único ecosistema. Y aquí a mí me gustaría compartirles con ustedes un poco de los números que muestran claramente el retorno de inversión de cuando se trabaja en un ambiente SIG y BIM, optimizando todo el ciclo de vida de la infraestructura. Entonces yo puedo tener muchas ganancias en términos de gestión del equipo, de tiempo, de dinero. Y no importa si es un proyecto pequeño o grande, se puede aplicar a todo y romper estos silos históricos, ¿no? De la gente que trabajaba con SIG y la gente que trabajaba con BIM. Es una cuestión que la tecnología por sí propia ha traído para más cerca uno de los otros. Entonces, les agradezco a todos ustedes por el tiempo, por la atención, y les invito, si quieren ver una experiencia inmersiva con BIM y SIG y conocer aún más otros casos de suceso y comprender cómo se puede involucrar otras cuestiones como mapeo y visualización, gestión de datos, movilidad, monitoreo, analytics, design y soporte de decisión y colaboración en este ecosistema de geotecnologías aplicadas a todo el sector de la construcción. Les convido para que escaneen este código QR que está ahí en la pantalla y también que nos sigan en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos por el tiempo, por la atención y no es más posible considerar una construcción sin llevar en cuenta todo el entorno y sin trabajar en un ambiente que no integre el BIM y el SIG. Hay que aprovechar lo que hay en común en los dos, que es la información. No poner el BIM como el centro, ni el SIG en el centro. Sí, la información como el principal. Y los dos sistemas trabajando con la información al centro
de la toma de decisión y alimentando y se retroalimentando en todo este proceso. Muchas gracias. Un par de preguntas para que resolvamos estas inquietudes de nuestros asistentes. Una que tiene que ver con el impacto ambiental. ¿Qué beneficios tiene? Claro, solo una pregunta. ¿Me recomienda a mí que pare de compartir mi pantalla o sigo compartiendo? ¿Qué es mejor para la gente? Ahí para que las personas puedan ahí seguir estas Perfecto. redes sociales y tener, por supuesto, esta posibilidad de interactuar con ustedes, Vinicius. Entonces ahí estamos viendo la pantalla. Bueno, aquí estamos a doble pantalla con Vinicius, pero ahora Andrés, que ha estado súper juicioso en el máster, ayudándonos con toda esta información. Ahí lo Claro. tenemos con el código QR, lo pueden escanear y como bien lo decía Vinicius, ahí pueden ver más casos para entender todo lo que ustedes están haciendo. Perfecto, perfecto. Mira, es una muy buena pregunta con relación a los impactos y los estudios ambientales. Y es una materia esencial que va a empezar en el SIG, porque yo voy a tener distintas capas con diferentes informaciones, que sea el tipo de solo, la cantidad de lluvia que voy a tener, la cantidad de árboles, cuántos árboles voy a tener que deforestar para hacer una construcción, por ejemplo. Entonces son informaciones que yo puedo y debo traer en un único ambiente para empezar todas las análisis, la viabilidad, los riesgos, cómo mitigar los riesgos. Y una vez que yo tenga una visión más clara de todo eso, ahí voy a empezar a hacer el diseño, el dibujo en mi software de ingeniería. Y solo un otro punto para que no tome también tanto tiempo, yo podría hablar como por unos 10 minutos acerca de este tema que a mí me gusta mucho, la temática ambiental, es que hoy hay que crear cada vez más construcciones de ciudades resilientes, porque el tema del cambio climático es un facto. ¿Y cómo vamos a lidar con eso, no? Pensando en una construcción que va a existir por 100, 200, 300 años. ¿Cómo va a ser el escenario en tanto tiempo? Es difícil y hay que considerar todas las variables ambientales para tenermos construcciones y ciudades más sostenibles que puedan proteger a nuestra gente. Tiene la respuesta de Vinicius, del ingeniero. Tenemos, por supuesto, esta inquietud de dónde se puede visualizar este geoportal. Mirar el tema de la URL, que para ellos es muy importante, Vinicius, conocer más al detalle esto que ustedes están haciendo. Perfecto, perfecto. Es una pregunta muy interesante. Se escaneas el código QR aquí va a descubrir cómo puede llegar al portal, pero claro, responder a esa pregunta. Hay dos formas. Primeramente, si yo tengo datos ya en mi organización, en mi empresa, yo puedo construir un banco de datos geoespacial, por ejemplo, y a partir de sistemas de información geográfica, establecer un sistema de colaboración y empezar a acceder a estos datos y establecer una metodología para que yo los comparta. Es una cuestión de gobernanza muchas veces, de organización de la información. Pero si no tengo nada, por ejemplo, nosotros en ESRI disponibilizamos algo llamado Living Atlas of the World, que es como la mayor biblioteca de datos geográficos del mundo. Y es gratuito. Y se accede al Buenísimo. Living Atlas of the World, el Atlas vivo del mundo, va a tener un montón de informaciones como imágenes satelitales, datos de deforestación, datos climáticos, datos del tipo de suelo, por ejemplo, y una serie de otras cuestiones que yo puedo utilizar para hacer la tomada de decisión. O entonces puede trabajar con todo junto, ¿no? Las informaciones que ya tengo en mi organización, los datos abiertos que están en el Living Atlas of the World, y poner todo en contexto de tener una única base de datos también. Buenísimo. Bueno, tenemos un par de minutos más para dos preguntas que nos están apareciendo acá en la pantalla. De antemano, agradeciendo su presentación, dice Paula Galvis, gracias a Paula por estar conectada en este maravilloso evento que organiza Camacol Vinco 2022. Dice, quisiera consultar si aparte de ArcGIS GeoBIM y ArcGIS Pro, recomendaría alguna otra herramienta para vincular información de SIG y también BIM. Sí, perfecto, perfecto. Muy buena pregunta. Y les voy a compartir aquí una otra pantalla que tengo aquí. Sí.
Desk. Entonces es más fácil, vamos a decir, más sencillo trabajar con integraciones entre productos Autodesk y Esri. Pero todavía en Esri nosotros tenemos la preocupación de soportar a todos los patrones de datos abiertos. Entonces se trabaja con otro software de diseño, de dibujo, otro software de ingeniería, no hay problema. Se puede exportar a IFC y IFC y abrir los datos en los productos de Esri. Y vice-versa, también se puede exportar los datos que están trabajando en ArcGIS para un formato Shape, por ejemplo, que es un patrón de datos abierto, entonces hacer la publicación de un servicio en el formato abierto y ahí abrir en tu software de diseño, de ingeniería. Pero aquí hay algunos conectores que van a tornar el trabajo más fácil. Se trabaja con Autodesk Civil 3D, se trabaja con Autodesk InfraWorks, se trabaja con AutoCAD, por ejemplo, o mismo Revit. Yo tengo conectores que van a hacer la conexión entre las dos nubes. Y si estoy trabajando en Civil 3D, voy a empezar un proyecto lineal, un ferrocarril, por ejemplo, y quiero traer todos los datos de topografía, del relevo, de la foresta que hay aquí en mi SIG, en mi base de datos. Yo simplemente voy a conectar al servicio y voy a tener todos los datos en la pantalla. Y ahí si hago cualquier alteración que sea, eso va a se reflejar en el SIG, como he mencionado. Y desde el SIG yo puedo conectarme a mis datos de Civil 3D y traerlos todos al contexto geográfico. Y también puedo abrir todas las informaciones en ArcGIS Pro, que es nuestra herramienta de oficina. Y para hacer la conexión entre BIM, hay la herramienta GeoBIM para traer los datos de BIM 360 o entonces de Autodesk Construction Cloud y ver todos los datos en contexto de los sistemas de gestión. Entonces hay un par de cosas y también accediendo al código QR creo que van a tener más informaciones sobre eso. Pregunta, Vinicius, para darle continuidad a nuestra agenda, dice, ¿GeoBIM se dedicará 100% a toda la integración o ArcGIS Pro seguirá mejorando sus herramientas? Sí, una buena pregunta también. No, aún hay que utilizar Pro. Aún hay que utilizar Pro. GeoBIM es un facilitador para que yo pueda mirar los datos en contexto de los dos nubes. Pero todavía aún hay que utilizar Pro porque hay procesos que aún hay que ser hechos por desktop. Entonces, si yo tengo un dato publicado en mi ArcGIS Online, por ejemplo, o entonces que está en la nube de Autodesk, que está en mi BIM, yo voy a hacer la descarga, entonces voy a consumir como servicio en ArcGIS Pro para hacer la publicación en ArcGIS Online. Y siempre que hay alguna actualización, yo debo hacer este flujo nuevamente. Hay formas de automatizar, pero como es una versión muy reciente, muy nueva, aún hay algunos pasos que hay que involucrar la utilización del desktop. Pero al futuro quizás vamos a tener que utilizar menos el desktop solo para mirar las informaciones y actualizaciones. Pero aún hay que utilizar ArcGIS Pro sin duda. Bueno, me están diciendo que una última pregunta, la última, dice, Claro, para realizar claro. un inventario de redes hidráulicas, ¿qué software recomienda? Inventario de redes hidráulicas. Hay varias posibilidades, ¿no? Claro que les voy a recomendar, por conocer más, que podría trabajar con ArcGIS Pro. Tenemos algunas extensiones que son específicas para trabajar con la gestión de redes del agua, redes hidráulicas. Entonces se va a campo a hacer una verificación, una gestión, se va con tu teléfono para mirar dónde está la red, dónde está ubicada, y quiere hacer una operación, quiere hacer un modelo, por ejemplo, va a estar todo conectado, la oficina, el escritorio, la gente en campo, y mismo se puede conectar con los sistemas de ingeniería para que tengamos la misma idea. Si estoy trabajando con un sistema CAD y quiero hacer un proyecto, voy a tener el contexto geográfico con ArcGIS, por ejemplo. Ahí voy a acceder a los datos desde mi sistema BIM, voy a hacer el modelo, crear el proyecto, todo conectado. Después voy a poner de vuelta en ArcGIS, que va a ser mi sistema de gestión. Entonces, creo que una buena combinación sería utilizar soluciones Autodesk, BIM y soluciones de ArcGIS Desktop, ArcGIS Pro, por ejemplo.
con las extensiones Pues, específicas. ingeniero Vinicius, de verdad, mil gracias por este tiempo, despejar estas inquietudes de nuestros asistentes, a ustedes, nuestros asistentes, de verdad, gracias por estar tan interactivos, por participar y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación que le hizo Camacola a este gran evento de Vinco 2022. Vinicius, feliz mañana.